Uno de los desafíos que tiene el Ecuador en la zona de frontera norte es enfrentar la violencia, especialmente de género, que sintetiza las distintas vulnerabilidades que afectan a la población de las provincias de Esmeraldas y Sucumbíos, caracterizadas por los altos índices de pobreza, la discriminación de género y étnica, las limitadas fuentes de ingresos y el restringido acceso a educación, salud, seguridad y servicios. Esta realidad se vive en los cantones de Eloy Alfaro, Río Verde y la zona rural de Esmeraldas. Ya las mujeres ahora pensamos y vemos con otra óptica, porque anterior las mujeres acá en la zona vivíamos con los ojos vendados, porque como somos mujeres rurales no tenemos el acceso a todas las necesidades. Las mujeres de afros, éperas y chachis, las mujeres diversas del cantón, ya no tienen miedo de denunciar el tema de la violencia intrafamiliar que tanto nos aquejaba. No más violencia a las mujeres. Pero es así que ahora las mujeres se han empoderado de estos conocimientos y con este empoderamiento ellas ahora ya tienen ese valor de denunciar cualquier acto de violencia. Vamos a erradicar la violencia. Nosotros las mujeres somos las poderosas. El chiquito. Por eso ahora nos metimos que hasta la ordenanza la ganamos. Ahorita nosotros las mujeres ordenamos, ya mandamos.